Para nosotros, la vida se desenvuelve en medidas humanas. Kilómetros, metros, centímetros. Pero bajo la superficie hay otro reino 1000 millones de veces más pequeño que nosotros. Una dimensión que guarda los secretos para entender nuestro mundo. ¿Qué hace que el acero sea fuerte? ¿Por qué es delicioso el helado? ¿Qué hace posible la vida? Secretos que nos ayudan a crear lo que imaginamos. La creatividad humana de la química. Simplemente no hay nada más hermoso que eso. Este es el reino de la química. Y estos son sus grandes descubrimientos. Los 100 descubrimientos más grandes del canal de la ciencia. Química, con su anfitrión Bill Nye. Los antiguos filósofos griegos creían que solo había 4 elementos: tierra, aire, fuego y agua. Y que el aire era el elemento subyacente a todo. Una sola sustancia responsable por la forma de todo en el mundo. Siglos después, Leonardo da Vinci fue de los primeros en sugerir que en vez de ser un elemento, el aire podría estar hecho de 2 gases diferentes. Siguió siendo un misterio hasta nuestro primer gran descubrimiento. El oxígeno. Inglaterra, finales del siglo XVIII. El clérigo y científico ocasional Joseph Priestley dirigió una serie de experimentos en busca de nuevos aires, lo que hoy llamamos gases. Entonces, para comprender... Para saber más de las intenciones de Priestley, visité a Arnold Thackeray, presidente e historiador de la Fundación Chemical Heritage en Filadelfia, Pensilvania. Y Priestley escribió acerca de todo tema que a usted se le ocurra. Escribió acerca de historia, de religión, de política. Escribió ciencia? incesantemente acerca de la ciencia. Y Priestley era el hombre que lo sabía todo. Le podía hablar de la práctica, la historia, la teoría. Y literalmente era el hombre que lo sabía todo. Pero aparte de todo lo demás, Priestley hizo un experimento famoso, ¿verdad? Es absolutamente correcto. Y hay 2 cosas necesarias para ese experimento. Una es el mercurio. Esa sustancia extraña que es un líquido y un metal al mismo tiempo. Esa es una locura, porque ¿quién ha sabido de un metal ¡Qué líquido? locura! Así que todos estaban confundidos. ¿Qué es esa cosa? Las personas estaban fascinadas con él. Así que querían explorarlo. Y claro, lo siguiente que se necesitaba era la tecnología para tratar con los gases. Y aquí, en los experimentos y observaciones de Priestley sobre diferentes tipos de aire, tenemos la tecnología para recolectar gases sobre líquidos. En tubos que eran transparentes. Exacto, para que se pudiera ver el gas, se viera lo que le estaba pasando al gas. Y ahora ya estábamos listos para trabajar. Lo que hizo Priestley fue tomar un cristal para quemar, para calentarlo, una lente. Él concentró la luz sobre un polvo naranja, el calx de mercurio. Lo calentó, se convirtió en mercurio metálico. Y salió un gas, pero en realidad, Priestley no sabía lo que había descubierto. La respuesta vendría en 1774, cuando Priestley viajó a París y le contó la historia de su descubrimiento a otro científico, Antoine de Lavoisier. Priestley visitó un lugar maravilloso, París, porque Antoine de Lavoisier estaba en París, la comidilla del pueblo, haciendo el trabajo que se convertiría en su texto elemental de química. Y Lavoisier
que también estaba experimentando con los gases, escuchó lo que Priestley había hecho, quedó fascinado por el informe de este nuevo aire y decidió repetir el experimento. Tenía muchos aparatos, artefactos mejores, hacía experimentos meticulosos y, entre otras cosas, pesaba todas las cosas. Lavoisier, al pesar las cosas, dijo que algo se estaba emitiendo. Llamó a la cosa que era emitida oxígeno. Él reescribió completamente todas las reglas de la química y creó una lista de elementos que todavía usamos hoy en día. Oxígeno, hidrógeno, azufre. Sería correcto decir que Priestley descubrió el oxígeno, pero Lavoisier fue quien lo inventó. Con los experimentos de Priestley, con los gases, con el descubrimiento del oxígeno, con la articulación que nos dio el sistema de lenguaje de Lavoisier, tenemos todo el esquema conceptual en el que se basa el trabajo académico del siglo XIX, la innovación industrial del siglo XX. Tenemos farmacéuticos, tenemos biotecnología, tenemos Plásticos. teléfonos móviles, tenemos plásticos, por supuesto que sí. Y todas estas cosas empiezan con el descubrimiento del oxígeno. Ahí es donde todo empieza. Bastante para quitarnos el aliento. La teoría atómica. A principios del siglo XIX, un maestro de escuela británico llamado John Dalton estaba trabajando. Gracias a su fascinación por la química, lo llevaría al siguiente gran descubrimiento. El experimento de Dalton demostró que los elementos conocidos como el oxígeno, el hidrógeno y el carbono se combinan en proporciones definidas y constantes. Según sus cálculos, tenía la teoría de que los elementos deben estar hechos de trozos más pequeños, invisibles, de materia, con pesos relativos y distintivos. Él llamó a esos trozos de materia átomos. Entonces, ¿qué fue lo que descubrió Dalton? El gran descubrimiento de Dalton fue lo que él llamó los pesos relativos de las partículas últimas. Partículas últimas. Así es como las llamó. Es una frase encantadora. Más tarde, cuando lo hizo público, se convirtieron en pesos atómicos. Hoy se llaman pesos atómicos, pero eran partículas Así que últimas. usó la palabra átomo. Él usó la palabra átomo. Claro que la idea de un átomo viene de la antigüedad de Demócrito. El problema es que es una idea. ¿Tiene algún uso práctico? Y Dalton fue el hombre que le dio a la idea una utilidad. Esa fue su gran contribución. Con base en su trabajo, Dalton desarrolló lo que se conoció como la teoría atómica, un sistema nuevo y revolucionario que definió la relación entre los átomos y los elementos. Y es un sistema enormemente simple. Dalton pensaba de forma muy simple. De forma visual, aquí están los elementos, el peso de los elementos, aquí están las moléculas complejas. Y es un sistema maravillosamente efectivo. Conecta las cosas que pueden hacer los químicos, pesar cosas en balanzas, con las cosas que uno no puede ver. El mundo último de los átomos. Todo eso es genial. ¿Qué tan importante era el descubrimiento de Dalton? Su teoría atómica ayudó a generaciones de científicos a descifrar los misterios de los mundos atómico y molecular, incluyendo el siguiente gran descubrimiento. Al combinarse, los átomos forman moléculas. A principios del siglo XIX, el químico francés Joseph Gay-Lussac estaba haciendo una serie de experimentos diseñados para estudiar la teoría atómica de Dalton, cuando descubrió algo extraño. Al combinar volúmenes iguales de gases diferentes y medir sus reacciones, los gases a menudo producían el doble del volumen que él esperaba. ¿Cómo era posible? La respuesta fue hallada en 1811 por Amadeo Avogadro, un profesor de física de la Universidad de Turín, en Italia. Mientras estudiaba los resultados de la investigación de Gay-Lussac, Avogadro comprendió algo. En esa época, se pensaba que los gases estaban hechos de átomos singulares. Avogadro vio que esta suposición era incorrecta. Los gases estaban hechos de átomos múltiples, que fueron llamados moléculas. El descubrimiento de que los átomos podían combinarse para formar moléculas fue el hallazgo que hizo posible que la ciencia saliera de la Edad Media de la química y empezara a crear sistemáticamente compuestos nuevos. La síntesis de la urea. El siguiente gran descubrimiento ocurrió en el siglo XIX, cuando muchos químicos creían que las sustancias orgánicas de organismos o cosas vivientes
De algún modo eran diferentes de las sustancias inorgánicas, de cosas que no tienen vida. Pero eso estaba a punto de cambiar. En 1828, Friedrich Wöhler estaba trabajando en su laboratorio cuando vio algo. Wöhler había puesto 2 químicos inorgánicos en un vaso: cianato de potasio y sulfato de amonio. Al mirar el vaso, vio que contenía 1 gramo de cristales pequeños blancos con forma de aguja. La importancia de esto era que Wöhler creía haber visto estos mismos cristales antes, pero con una diferencia vital. Esos cristales habían sido orgánicos. Los había cristalizado mientras estudiaba la química de varias sustancias presentes en la orina. Para asegurarse de que no estaba equivocado, Wöhler analizó los cristales nuevos. No había ningún error. Esos cristales eran los mismos que él había aislado antes. Él había sintetizado urea, que era algo que venía de un ser viviente. Él lo había sintetizado con sustancias inorgánicas. Luego él dijo en una carta personal, no en un artículo, escribió: he sintetizado urea sin contar con un riñón. Sabía lo que había hecho. Él es Roald Hoffmann, ganador del Premio Nobel de Química de 1981 por desarrollar una teoría para explicar reacciones químicas orgánicas. ¿Y por qué este descubrimiento de sintetizar urea artificialmente es un gran descubrimiento? Como sabe, hay momentos en que es necesario un descubrimiento, y a veces solamente uno, para cruzar una frontera, para poder derribar un muro. Y eso fue este descubrimiento. Wow. En realidad no se trata de que fuera tan importante por sí mismo, pero en el momento en que se presentó, el simple hecho de sintetizar urea partiendo de 2 químicos inorgánicos, cuando se presentó, llamó la atención de la gente. La historia entera del descubrimiento es acerca de la base que subyace. Los tabiques que forman toda la materia orgánica e inorgánica son los mismos, los átomos. La estructura química. Si estos juguetes hubieran existido a principios del siglo XIX, los químicos los habrían usado para ayudar a ilustrar algo que veían en sus experimentos. Un fenómeno que llevó al siguiente gran descubrimiento. Los átomos de elementos particulares como el sodio y el cloro parecían combinarse uno con el otro en cantidades fijas. Fue el poder de combinarse de los átomos lo que inspiró al químico alemán August Kekulé para desarrollar un sistema para visualizar la estructura química de moléculas diferentes. Kekulé representó a los átomos con sus símbolos. Luego les puso marcas para indicar cómo se enlazaban unos con otros, como eslabones en una cadena. Era una fórmula simple pero elegante. Ahora los químicos tenían un medio para ilustrar claramente las estructuras químicas de las moléculas que estaban estudiando. Solo había un problema. El benceno era el único químico conocido que no encajaba en la fórmula de Kekulé. La cadena de átomos de carbono e hidrógeno del benceno requería más poder de combinación del que podía dar la fórmula. Todos estos profesores de química orgánica estaban intrigados y daban varias explicaciones. Uno de ellos, August Kekulé, se sentó frente a la chimenea, se quedó dormido y empezó a soñar. Y vio una serpiente. Y si usted piensa en una serpiente, lo que Kekulé soñó es que la serpiente se mordía su propia cola. Y si usted piensa en todo esto, tal vez el objeto es un aro. Y eso le da la respuesta al enigma. Los 6 átomos de carbono de la molécula de benceno no se enlazaban como una cadena. Como la serpiente, formaban un aro, cada uno enlazado a un átomo de hidrógeno alternativamente con enlaces sencillos y dobles. En poco tiempo la visión de Kekulé fue confirmada y su efecto fue revolucionario. Los químicos supieron que todas las sustancias orgánicas contienen 1 o más átomos de carbono en sus moléculas. Con el descubrimiento de Kekulé, ahora tenían la fórmula subyacente para explicar cómo es que el carbono se combina con otras moléculas para formar un mundo de compuestos químicos. Había nacido la era moderna de la química orgánica. Ahora, como todo es tan simple, por ejemplo, que la serpiente se muerde la cola, ¿por qué se considera un gran descubrimiento? Aquí hay una receta.
para drogas nuevas, medicinas nuevas, conocimiento nuevo. Si vuelve atrás en el tiempo, en la época de Dalton, había 200 compuestos. Pronto había 2000 de ellos. Pronto había 10.000. Es asombroso. Pronto había 100.000. El año pasado, 15 millones de compuestos nuevos se registraron. Todos construidos sobre este patrón tan simple. Esta es la verdadera obra de un genio. La tabla periódica de los elementos. En 1869, un profesor ruso de química llamado Dmitri Mendeleev escribía un libro de texto para sus alumnos cuando empezó a preguntarse cómo podía explicarles los 63 elementos conocidos en aquella época. Para ayudar a formular sus pensamientos, hizo una carta para cada elemento. En cada carta escribió el nombre del elemento, su peso atómico, sus propiedades típicas y sus similitudes con otros elementos. Entonces extendió las cartas como un juego de solitario y las organizó de formas diferentes, buscando patrones. Y vino el momento del descubrimiento. Ante él estaba algo extraordinario. Los elementos cayeron en 7 grupos verticales. Cada grupo periódico tenía miembros que se parecían tanto química como físicamente. Mendeleev había descubierto la tabla periódica de los elementos, un mapa que mostraba cómo se relacionaban los elementos entre sí. Un mapa tan preciso que Mendeleev creía que también podía usarlo para predecir la existencia y propiedades de 3 elementos que aún no se habían descubierto. Decía que uno sería como el boro, uno como el aluminio y uno como el silicio. Finalmente los elementos fueron descubiertos y se demostró que tenía razón. En realidad había un poco de polémica porque un químico alemán llamado Lothar Meyer había pensado más o menos en la misma idea. Pero en realidad Meyer no tenía tanto valor. En realidad eso es algo interesante. Aquí había un alemán que tuvo la misma idea de la periodicidad, de la que existían indicios previamente, pero él no hizo las predicciones que hizo Mendeleev. Así que aquí vemos el poder de una predicción arriesgada para lograr que las personas acepten cualquier teoría. No existe nada más poderoso que hacer una predicción que no es obvia. Y que la predicción se cumpla. Y que la predicción se cumpla. Sí. Si mira usted sus libretas, yo creo que verá algo mucho más interesante que las cartas. Lo que verá es esto. Es como si usted y yo nos hubiéramos propuesto ordenar cualquier cosa. Primero, buscando hacer tiempo, haríamos una lista. Él hizo una lista de los elementos. Al final de la página, él tenía los elementos ordenados por su peso, por su masa atómica. Hidrógeno, el helio no estaba aún, litio, berilio, boro. Entonces él los agrupó a todos juntos en la página. Escribió una tabla de ensayo y al acomodar los elementos en la tabla, como lo haríamos usted y yo, él los tachó de su lista. Él dijo, ya acomodé este. Abajo escribió en alemán, me quedan Iber. O sea, que son cosas que no encajaban. 3 elementos no encajaron la primera vez que los puso en la tabla. Toda la tabla está llena de tachaduras. Eso es maravilloso. Lo que usted ve aquí, ¿y qué haremos en la era de las computadoras cuando esto no esté? Lo que vemos aquí es un ser humano trabajando, desesperadamente tratando de entender este universo. Aquí vemos un boceto de él. La tabla periódica es nuestro icono, porque es lo que nosotros asociamos con la química. Entre a cualquier laboratorio de química y la verá. ¿Por qué es importante la tabla periódica de los elementos? Cambió para siempre el modo de aprender y entender los elementos. La tabla periódica de los elementos es para la química lo que las notas son para una sonata de Beethoven. En honor a Mendeleev, su nombre está literalmente unido a la tabla periódica. El elemento número 101 fue nombrado en su honor. Se llama Mendelevio.
No solo a los químicos les gusta la tabla periódica. Me dicen que usted siempre lleva una. ¿Sí llevo una? Sí, señor. Muéstreme. Nunca se sabe. Además, la uso bastante. Vamos a ver. Es muy pequeña. Entonces voy a hacerle un examen. ¿Está bien? ¿Qué se encuentra abajo del nitrógeno en la tabla periódica? El nitrógeno es el 7. Sí, ¿cuál Debo es? pensar un segundo. Está abajo. Es el azufre. No, se equivoca. Dios, por eso llevo esa Cerca, cosa. solo falló por uno. Es el fósforo. Fósforo. El fósforo es lo correcto. ¿Fósforo es el 15? Sí, a esta altura tiene que sumarle 8. ¿Lo ves? Por eso que la llevo. No lo recuerdo. Son 7 más 8, 15. Fósforo, claro. Hay un patrón en esto. La electricidad transforma a los químicos. A principios del siglo XIX, la electricidad estaba de moda. Todos estaban haciendo baterías y conectándolas a casi cualquier cosa para ver cómo reaccionaba. La electricidad era como el nuevo tipo de fuego. Uno de los grandes fanáticos de las baterías era Humphrey Davy, un químico inglés autodidacta. En 1807, Davy realizaba un experimento con una batería en su laboratorio. Fundió algo de potasa, un mineral de la tierra que también se forma en las cenizas de la madera. Los químicos habían especulado que la potasa era un compuesto de varios elementos, pero no lo habían podido demostrar. Davy quería ver si la electricidad revelaba la respuesta. Conectó los alambres de una de sus baterías más grandes a la potasa fundida. Empezó a surgir potasio puro. Davy había descubierto el poder de la electricidad para reaccionar con los químicos y transformarlos. Finalmente, la electroquímica llevó al surgimiento de la industria del aluminio, la producción de semiconductores, paneles solares, diodos emisores de luz, incluso baterías recargables de litio. Los átomos tienen firmas de luz. En 1850, Robert Bunsen y su colaborador Gustav Kirchhoff hicieron una serie de experimentos para determinar por qué las sustancias emiten colores específicos al ponerlas sobre la llama. Determinaron que el color indica qué elementos están presentes en la sustancia. Por ejemplo, si ponemos sodio en una llama, se observa un color amarillo. Cobre, un color verde. Estroncio, un color rojo. Ese no estuvo bien. Al ver los experimentos, Kirchhoff recordó que un prisma difunde la luz en un arco iris de colores. Así que, usando el prisma y los trozos de un telescopio, Bunsen y Kirchhoff construyeron el primer espectroscopio, un artefacto analítico para ayudarlos a ver el espectro que salía de las sustancias al calentarlas. Y funcionó. Al poner un elemento en la llama de un mechero Bunsen, la luz de la sustancia atravesaba el prisma del espectroscopio, donde se difundía en un espectro de colores atravesado por líneas oscuras. La combinación de colores brillantes y líneas oscuras era como un código de barras que indicaba qué átomos estaban presentes. Al quemarse, cada elemento producía un espectro completamente único. Usando su espectroscopio, Bunsen y Kirchhoff pudieron descubrir dos elementos nuevos, el cesio y el rubidio. Un día, Bunsen y Kirchhoff decidieron probar su invento con la luz del sol. Se produjo un espectro con dos líneas que eran idénticas a las del espectro producido por el sodio. Bunsen y Kirchhoff habían descubierto la presencia de sodio en el Sol a 150 millones de kilómetros de distancia. Repentinamente, los científicos tenían una herramienta para estudiar la química de los cielos. Ahora, el legado de este gran descubrimiento vive en la exploración del espacio. Una forma de espectroscopía se usa para estudiar la atmósfera de los planetas para buscar señales de agua, señales de vida.
El electrón. El siguiente gran descubrimiento es la historia de Joseph Thomson y el electrón. Aquí estamos. Entonces, todo lo que vemos está hecho de químicos. Así es. ¿Qué hay en el futuro? Y todo está enlazado a través de interacciones de electrones. Gracias al cielo. ¿Y el futuro? Para saber acerca de eso, visité la Universidad Harvey. Dudley Hershbach es un profesor y ganador del Premio Nobel de Química de 1986 por su investigación de la dinámica de los procesos químicos elementales. Entonces, Thomson no descubrió el electrón. Bueno, claro que se dice así, pero él no lo descubrió en el sentido de decir, ¡Eureka! Descubrí una cosa, aquí está. Él hizo un experimento que le permitió medir la intensidad de la carga eléctrica, la masa. Y más tarde pudo conseguir una medición cruda de la carga y por lo tanto demostrar que la masa era muy, muy pequeña. Era de una 2.000ª de la masa del átomo más ligero conocido, el de hidrógeno. Así que demostró que él podía extraer y experimentar un trozo muy pequeño de átomo. Pues eso fue un susto tremendo. La gente no hacía eso. ¿Es gracioso? Sí, sí. Era un trozo eléctrico de un átomo. Era un trozo muy pequeño del átomo. Y entonces, en la época de su descubrimiento, Thomson era profesor en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra. Él usaba en sus experimentos un aparato llamado tubo de Crookes. Casualmente tengo aquí un pequeño aparato que se parece al artefacto que J.J. Thomson usó en 1897. Este es un tubo de rayos catódicos. Es un simple cilindro de vidrio al vacío con unos electrodos. Lo podemos conectar y demostrar los puntos clave de su experimento de forma Una réplica simple. del primer TRC. Sí. Es el primer tubo de rayos catódicos, un ancestro del cinescopio de televisión. Se conecta el último y tenemos un flujo de rayos catódicos o electrones que vienen de aquí y se ven cuando chocan contra este trozo de cartón cubierto de fósforo de aquí. Le daré un campo magnético que usted puede usar para desviar los electrones. Cuando Thomson exponía el flujo de rayos catódicos a un imán, el rayo se doblaba. Como los imanes solo pueden afectar a la materia, significaba que el rayo estaba compuesto de alguna clase de sustancia cargada eléctricamente llamada materia radiante. Después de muchas horas de observar y medir, Thomson vio que había hallado las primeras partículas subatómicas. El rayo era un flujo de electrones. Era un descubrimiento revolucionario. Varios años después, un alumno de Thomson, Ernest Rutherford, pudo demostrar que la carga positiva de los átomos, que por supuesto debía estar ahí para equilibrar la carga negativa de los electrones que se deslizaban, se localizaba en un núcleo muy diminuto, 100.000 veces más pequeño que el tamaño del átomo. Desde luego, también casi toda la masa estaba en ese núcleo, porque los electrones son ligeros. Y ese es el modelo que todavía tenemos hoy, Es el ¿verdad? modelo básico de los átomos y, claro, la clave para entender todo lo que se refiere a los átomos. Como la química. Como la química en particular, correcto. Los electrones forman enlaces químicos. Los científicos apenas empezaban a descubrir la anatomía del átomo. Ahora querían entender su comportamiento. Específicamente el mecanismo que permitía que átomos de ciertos elementos se combinaran con átomos de otros elementos para formar sustancias nuevas. A principios del siglo XX, el químico americano Gilbert Lewis desarrolló un modelo del átomo que trajo la respuesta. Él fue quien explicó que los electrones en los átomos y la química de los electrones no depende del núcleo, que los electrones en los átomos están envolviendo al núcleo en capas. En el modelo del átomo de Lewis, cada capa puede tener un número máximo de electrones. Lewis tenía la teoría de que dos elementos pueden combinarse para formar un compuesto cuando dan o reciben electrones en sus capas exteriores. Por ejemplo, por sí solos el sodio y el cloro son peligrosos, pero cuando un átomo de sodio pierde un electrón de su capa exterior y lo recibe la capa exterior de un átomo de cloro,
Este intercambio permite que los dos se enlacen y formen el compuesto cloruro de sodio, la sal de mesa. La teoría de Gilbert Lewis fue un descubrimiento extraordinario. Permitió que los científicos empezaran a sintetizar compuestos químicos, millones de ellos, compuestos que le han dado forma a la vida moderna. Radiactividad. El siguiente gran descubrimiento empezó hacia 1890 con el hallazgo de una radiación desconocida llamada rayos X. Causó sensación, y los científicos empezaron a buscar otras sustancias que emitieran formas extrañas y tal vez valiosas de radiación. En las siguientes décadas, varios científicos investigaron los fenómenos y terminaron por arrojar luz sobre uno de los grandes episodios detectivescos de la ciencia moderna. El físico francés Henri Becquerel hizo el primer hallazgo de importancia. En 1896 hizo ciertos experimentos para saber si varios minerales emitían radiación. Casualmente, uno de los minerales que usó fue el uranio. La técnica de Becquerel era poner diferentes objetos sobre una placa fotográfica virgen envuelta en papel protector negro. Esparcía uranio sobre otro papel negro y luego ponía el objeto entre el uranio y la placa fotográfica. Después Becquerel revelaba la placa y siempre aparecía la fantasmal silueta fotográfica del objeto. Con estos experimentos, Becquerel pudo demostrar que había hallado la fuente de los misteriosos rayos radioactivos que todos estaban buscando. Esa fuente era el uranio. Después de Becquerel, la investigación de la radiactividad fue continuada por Marie Curie. Curie y su esposo Pierre se dieron a la tarea de aislar los elementos responsables por la radiactividad en el uranio. Los Curie se pasaron 2 años hirviendo, separando, filtrando y procesando varias toneladas de uranio. Finalmente lograron aislar 2 elementos nuevos contenidos en el mineral, a los que llamaron polonio y radio. Marie Curie concluyó que el radio era 1.000.000 de veces más radiactivo que el uranio. Más importante, determinó que la misteriosa forma de energía que permitía que la radiactividad penetrara otros materiales no era resultado de un proceso químico, sino que parecía de naturaleza atómica. Por desgracia, sus descubrimientos tuvieron un alto costo. Los peligros de la exposición a la radiactividad eran desconocidos en esa época, y en 1934 Marie Curie murió de leucemia, causada, según se cree, por envenenamiento por radiación. Hasta las libretas que ella usaba para anotar sus observaciones aún se consideran demasiado radiactivas. La naturaleza atómica de la radiactividad atrajo el interés del físico Ernst Rutherford, a quien ya vimos al hablar del descubrimiento del electrón. Rutherford vio que el material radiactivo sufre un proceso natural de descomposición. Al avanzar el proceso, la radiactividad emite espontáneamente partículas de energía inestables y con una carga muy alta que pueden atravesar la materia. Rutherford las llamó partículas alfa y beta y rayos gamma. Con esos descubrimientos aprendimos mucho de la radiactividad, sus peligros y sus beneficios. La radiactividad nos ha dado la tomografía médica, un tratamiento contra los tumores, un método para calcular la edad de la Tierra y una fuente de poder para que nuestras naves exploren el sistema solar. Hasta los detectores de humo contienen una cantidad de material radiactivo llamado americio, que crea una corriente eléctrica estable. Cuando las partículas de humo interrumpen la corriente, se dispara la alarma. Hace siglos, los alquimistas tenían metas ambiciosas. Buscaban riqueza infinita y la inmortalidad a través de la transformación de la materia. Inventaron herramientas y vasos de vidrio, pero no mucho más.
Los químicos tenían metas más sencillas y terminaron por cambiar el aspecto y la sensación del mundo, como el siguiente gran descubrimiento. Los plásticos. En 1860, John Hyatt, un impresor y químico aficionado de Albany, New York, se hizo famoso cuando descubrió un modo de explotar las moléculas largas y fibrosas de celulosa de las plantas, creando el primer plástico. 50 años después, el químico belga Leo Baekeland dio el siguiente paso del descubrimiento. Uno de los grandes pioneros fue Leo Baekeland, que fabricó un polímero llamado baquelita. Lo normal es que el azar favorezca a la mente preparada. Él mezclaba cosas, pero él sabía cómo explorarlas, vio las interesantes propiedades de esto. Con dos químicos derivados del carbón, Baekeland descubrió el primer plástico totalmente sintético del mundo. Y el paisaje del siglo XX cambió para siempre. Exactamente, ¿qué es un plástico? Los plásticos son polímeros. ¿Qué son los polímeros? Los polímeros son moléculas largas encadenadas, no moléculas individuales que se agrupan para formar alguna especie de sólido. En realidad son moléculas que se extienden muy lejos. Cadenas de átomos de carbono, a veces con algunos otros elementos. ¿Y cuáles son sus ventajas? Pues que es moldeable. Se puede verter en forma líquida adentro de un molde. Su resistencia, bueno, está bien. No está mal. Con el plástico se pueden hacer chalecos contra balas. Y podemos ver que en cuanto a sus fibras, ellos pueden imitar o hasta superar las propiedades de las fibras naturales. Ningún pescador en el mundo aceptará volver a usar redes de algodón, eso se lo puedo apostar. Esas redes van a estar hechas de nylon. Los plásticos son increíbles. En los plásticos tenemos materiales que pueden ser bastante fuertes, flexibles. Pueden tener forma de fibra. En varios casos han reemplazado los materiales de construcción. Lo interesante es que también son un producto natural, se encuentran en nosotros, en las proteínas y ácidos nucleicos, y los fabricamos como resultado de la evolución cultural. Este poliacetileno no existía antes en la Tierra. Los hemos hecho con propiedades diseñadas cuidadosamente. Son una extensión de la química, son cosas que no son solamente una molécula, sino que son una cadena y tridimensionales, como un enrejado. Yo creo que es una forma que tenemos para tratar de ejercer control sobre nuestro ambiente. ¿Usted diría que el descubrimiento de los plásticos fue un gran descubrimiento? Tenemos ciencia fabricando polímeros, fabricando nylon, fabricando rayón, que al inicio es natural pero se modifica para ser un polímero, fabricando plexiglas o polietileno. Esos son los materiales estructurales de nuestra civilización. Creo que los polímeros son, en ese sentido, un ejemplo de la creatividad humana para la química. Simplemente no hay nada más hermoso que ellos. Las fullerenes. Este gramo de polvo negro cuesta $500, 30 veces lo que cuesta el oro. Notablemente es una clase especial de hollín, hecha de moléculas llamadas nanotubos de carbono. Cada nanotubo mide 1.000.000.000ésima de metro de diámetro, más delgado que una fibra de ADN, pero está lleno de promesas que tienen emocionada a mucha gente, incluyendo a un científico que ayudó a descubrirlos. Richard Smalley es profesor de química de la Universidad Rice en Houston, Texas. En 1985, él y sus colegas Robert Karl y Harold Kroto estudiaban las condiciones químicas en el espacio exterior. Usaban un sofisticado equipo láser y espectroscópico para buscar evidencias que pudieran revelar la naturaleza química de la materia interestelar. Pero descubrieron algo más, por lo que compartirían el Premio Nobel de Química en 1996. Exactamente, ¿qué descubrieron? Pues en el 85, durante una semana,
descubrimos que existía un grupo especial de átomos de carbono que tenía precisamente 60 átomos y que era mágico y especialmente estable en comparación con cualquier otro grupo. Y nos preguntamos por qué. En realidad, el 60 resultó ser un número muy especial. Es el número máximo de objetos que se pueden acomodar en la superficie de una esfera, de modo que cada uno sea idéntico a los otros mediante una rotación. Yo pensé que sería cualquier número, pero no, es el 60. Smalley, Kroto y Kroll llamaron a las nuevas moléculas esferas de Bucky, por Buckminster Fuller, el arquitecto que diseñó el domo geodésico. Lo que descubrieron era una nueva clase de moléculas de carbono largas y puras que luego se llamaron fullerenes. Las moléculas no son simplemente átomos unidos por enlaces. No, hay otra propiedad de las moléculas que cuando se coloca el último átomo, encaja con un clic y eso es todo. Es estable. Si le ofrece otro átomo, dice, no, gracias, estoy feliz tal como estoy. Eso es lo que pasó con la C60. Le estábamos ofreciendo otros átomos de carbono con el aparato que hicimos y nos dijo, no, yo me voy a quedar con 60. Aquí hay una molécula. Al menos era una molécula para mí que parecía explicar los resultados, que tiene la mayor simetría que cualquier molécula descubierta. Es muy importante. Hablamos de un nanómetro de diámetro. Más o menos 10 angstroms, un nanómetro, una milmillonésima de metro. En 1991, la importancia de las fullerenes ganó aún más impulso cuando Sumio Lijima, un científico de la corporación NIC, descubrió otra categoría de las jaulas maravillosas. Pero estas fullerenes eran diferentes. Estaban hechas de moléculas huecas de carbono puro que formaban un tubo hueco sin uniones llamado nanotubo de carbono. O en honor al descubrimiento de Smalley, tubos de Bucky. Hay esferas de Bucky, ¿verdad? Claro. Y también hay tubos de Bucky. Sí, yo tengo un... Ahora estas cosas son enormes. Un tubo del diámetro de esta esfera es de este tamaño. Y esta es una fullerene, la misma estructura. Aquí están todos los pentágonos aquí y allá hay hexágonos. Hay 6 pentágonos aquí, 6 pentágonos allá, 12 en total. Y en medio estos hexágonos, y ahora esta cosa es una especie de cápsula de Bucky. Pero se puede imaginar que esta cosa es muy larga, y de hecho estas cosas ya se han hecho con un largo millones de veces más grande que su diámetro. Y estos objetos tienen propiedades increíbles. ¿Cómo cuáles? Pues por ejemplo, si usted sostiene este objeto de plástico, lo puede romper fácilmente. Si sostiene un tubo de Bucky en sus manos y tira de él, hallará que es el objeto más rígido en el universo. ¿Y es más rígido que el acero? Más rígido que el acero. ¿Más que el diamante? Pero usted ya es adulto, puede tirar de él. Hallaría que puede extenderlo bastante antes de que se rompa. Y suponemos que hallaremos que debería usar una tensión 100 veces mayor que con el acero. Es la fibra más fuerte que se puede fabricar en cualquier material. Nunca. Significa que en 1.000.000 de años, si me pregunta cuál es el objeto más fuerte, el mismo. Usted sabe que algunos tienen que ser el objeto más fuerte de todos. Este es. Y usted solo es carbono, así que podemos tomar carbón, aguas negras y neumáticos viejos y convertirlos en tubos de Bucky. Piense en lo que podríamos hacer con eso. Cambiaríamos todos los alambres del mundo. Podríamos hacer cables eléctricos que condujeran la electricidad mejor que el cobre con 1/6 de su peso. Entonces, cuando piensa acerca de esto, ¿le parece demasiado cierto para ser verdad, mágico o algo? Así es. ¿Cuál es la probabilidad de que pueda descubrir algo como esto? Pero es una de las cosas que me fascinan de nuestro conocimiento actual de la química y de la física. Actualmente podemos calcular muy bien el comportamiento de las cosas. El gran misterio de las esferas de Bucky y de estos tubos no es que sería genial el poder fabricarlos. Fue descubrir que en realidad se podía hacer. Los nanotubos de carbono son una de las razones de que la palabra nanotecnología sea tan conocida. Algunos la describen como una revolución industrial moderna. La nanotecnología se refiere a construir cosas desde cero, como este nanomotor. Es la capacidad de ensamblar los tabiques atómicos y moleculares para crear una nueva generación de productos y aplicaciones que son más fuertes y más precisos. ¿Este es el siguiente reino de la química? ¿Este es el futuro de la química?
Me da gusto que esté usando la palabra química porque es exactamente lo que es. No nos podemos dar el lujo de tomar cada átomo con nuestros dedos y ensamblarlo. Tenemos que hacer que se ensamblen por sí mismos y tienen que venir de una fuente barata de átomos para que podamos ser eficientes. Tenemos un nombre para eso, se llama química. Claro que hoy la llamamos nanotecnología, pero es lo mismo. Buscamos hacer una estructura particular exacta de esta forma y repetirla cientos de billones de veces por segundo. Costos bajos sin ningún impacto ambiental, resultando algo que nos permite hacer con nanotecnología lo que no puede hacerse de otra forma. Hacer objetos con, si somos muy buenos, la delicadeza suprema, como la naturaleza hizo las moléculas de las células. Ahora lo haremos en todas partes. Y por eso viene a trabajar. Sí, hasta cierto punto es romántico. Solo tardamos 2 siglos en pasar de la época en que los átomos eran una mera hipótesis al punto de ser capaces de ensamblar átomos y moléculas y construir tecnología nueva con fantásticas posibilidades. Los grandes descubrimientos que acabamos de ver lo hacen posible. Explorar más allá de la superficie, internándose en el reino de la química y cambiando al mundo.